Yo vivo permanentemente con la poesía. Laberinto. Cómo romper la cáscara del tiempo enredada en la entraña del pasado. Cómo salir, soltar la amarra de ese espacio compacto del recuerdo. Soy la misma que refleja su imagen en la memoria ajada de los días. La que adopta una máscara idéntica y repite el vestuario de la escena. La que viaja y regresa por el mismo camino hasta la orilla. La que al cerrar los párpados refleja sus sueños en la pupila inerte de la noche. La que vive el amor y el desamor y repite por siempre la historia circular del laberinto. No todos los hijos de escritores, son poetas. De todas maneras, aunque la influencia de mi padre pues pudo haber sido determinante, el vivir en la casa de un intelectual, de un poeta, el estar en permanente contacto con los libros, con su biblioteca, leer también, acercarse a su obra poética, pues eso fue determinante para mí. Obviamente no podía yo compararme con mi padre desde en los primeros momentos de mi creación poética. Entonces yo con muchísima timidez escribía mis poemas también a lápiz, en cuadernos, en hojitas por ahí. Y obviamente yo no se los mostraba a mi papá porque, pues, es decir, uno tenía un pudor muy grande de no estar haciendo bien las cosas. Mis primeros poemas los publiqué no siendo yo muy joven, los publiqué en el año 91. Mi primer libro, que se llama De pie sobre la vida. Esos son poemas ya contemporáneos, dijéramos, muy contemporáneos. He publicado varios libros desde ese primero que contenía una cantidad de temas, la muerte, por ejemplo, la desolación, la ausencia. Le quiero contar que de todas maneras mi época y la época en la que yo estudié filosofía y letras en la Universidad de los Andes era una época en que el existencialismo, ¿no? Las doctrinas existencialistas estaban muy de moda y uno se impregnaba, como estudié filosofía, pues uno se impregnaba mucho de ciertos autores como Camus, como Heidegger, como Sartre, y asumía un poco esas actitudes un poco existenciales de la angustia, de manera que los poemas de ese primer libro son poemas un poquito de angustia, de desolación, de spleen, ¿no? Del spleen bodeleriano, que era lo que realmente se percibía dijéramos, como en los años 80, en el ambiente, ¿no? En los años 70, 80, todos éramos un poco existencialistas. Después de ese libro sigue un libro que se llama Las voces de la casa, que es un libro que a mí me gusta muchísimo, es un libro de poemas breves, es un libro en donde yo hago una exaltación de mi casa, de todos y cada uno de los lugares de la casa. Es un libro muy entrañable, de verdad, poemas breves. Después hay un libro, yo he sido una gran admiradora de las culturas antiguas, esa experiencia de los museos, de las grandes obras de arte, de los grandes monumentos del mundo, a mí me produjo de verdad una impresión muy grande y nunca he podido olvidar que fue todo aquello, vivenciar todo aquello, y volqué buena parte de mi poesía hacia el rescate, dijéramos, de esas obras de arte, de esas maravillas del mundo antiguo. He tenido varias oportunidades de viajar al Oriente, por ejemplo, viajé a Egipto, entonces escribí la impresión que me causó Egipto, todos sus monumentos, toda su historia. Yo iba a escribir inicialmente una crónica de viajes, después se me ocurrió que era mejor trasladar todo eso a poesía, y entonces escribí un libro que se llama El sueño de Isis, en donde pues yo hablo de toda esa experiencia en las diferentes regiones de Egipto por donde pude navegar incluso a través del Nilo, con un epígrafo de Byron que dice: oh, si el desierto fuera mi morada. Decir Sahara es extender los pasos hasta que las huellas se vuelvan incontables, es abrir los poros a una nueva luz, es dejarse invadir por otra atmósfera, es entender el mundo desde otra latitud. Si estás en él, te enajena, te ata a las cadenas de su libertad, de su propio capricho, te lleva y te trae a su arbitrio, es capaz de borrarte el tiempo, de doblar las manecillas del reloj y de anularlo. El Sahara se ama, pero se teme. En las mañanas te dejas seducir por el aire, por esa brisa que te clava dulces alfileres en la piel, por esa leve ondulación de dunas que te mecen hasta adormecerte, por ese azul que te cubre y te obliga a avanzar. En la tarde una luz violeta inunda el cielo y el sol es una esfera roja en el último horizonte. Comienzas a crear mundos distintos. Viejas fábulas vienen a tu memoria. De pronto se te unen caravanas de hombres a caballo con turbantes y dagas al cinto.
Hombres furiosos del desierto que hablan en un lenguaje extraño. Le siguen indefensas mujeres que no conocen otra cosa que esos pesados cuerpos sobre su débil carne, como una mole de piedra sobre la arena blanda. Porque así es el desierto, etéreo y rudo, pavoroso y fantástico. Luego viene la noche y ya solo te puedes guiar por las estrellas. Si encuentras el camino te has salvado. Si no, las tormentas de arena te pueden sepultar. Pero el Sahara no traiciona, es fiel a quien lo habita, es fiel a quien lo viaja. Decir Sahara es tocar con los pies la eternidad. Hay otro libro que se llama La Estación del Silencio, que es un libro que tiene también diferentes temas, pero hablo yo del silencio. Para mí el silencio ha sido, dijéramos, un aspecto fundamental en mi poesía, la alabanza del silencio, la alabanza de los momentos de calma, la alabanza del recogimiento. Eso para mí ha sido fundamental. Hay otro libro, La Ciudad Desierta, un libro muy volcado hacia la ciudad. A mí me ha interesado mucho el tema urbano y me ha interesado mucho Bogotá. Yo soy una enamorada de Bogotá, de mi ciudad, y la he cantado en diferentes formas, ¿no? Para mí Bogotá ofrece un espectáculo enorme. Yo desde acá, desde la biblioteca, estoy viendo permanentemente los cerros de Monserrate. Entonces, amo esos cerros y escribo sobre ellos. Y por el otro lado tengo un jardín y entonces escribo también sobre mi jardín. Me gusta escribir sobre las cosas cotidianas, sobre las cosas que vivo, sobre los objetos que amo. Tengo otro libro de poemas breves. El tema del amor para mí es muy importante y quiero decirle que ya que el programa es de la Casa de Poesía Silva, me gané el Premio Nacional de Poesía con el tema en el año 2014 con el tema del amor en la poesía y vivo muy orgullosa de ese Premio Nacional de Poesía que me dio la Casa Silva. Trato de escribir siempre algunas cosas nuevas, ¿no? Últimamente he escrito algunos poemas nuevos, incluso con motivo de esta pandemia, de esta cuarentena, he podido hacer una buena reflexión sobre la poesía, una buena reflexión sobre mi poesía y sobre algunas temáticas, ¿no? Es decir, todo lo que nos conmueve, lo que nos llega a la sensibilidad, lo que nos inspira, ¿no? Dijéramos, para hablar con un término un poco desueto de pronto, lo de la inspiración, puede ser poesía, pero otra cosa es la poesía escrita, que es la verdadera poesía, que es la poesía que tiene que ver con el lenguaje. El manejo del lenguaje, te quiero decir, es lo más complicado que puede haber porque tienes que conocer el lenguaje, tienes que tener de pronto una riqueza de léxico, tienes que saber de pronto el manejo de algunas figuras literarias, el manejo de cierta, dijéramos, retórica, tienes que saber de qué se trata, si estás haciendo un poema en prosa o si estás haciendo un poema que tiene, es decir, un poco al estilo clásico. La verdadera poesía es la poesía que se escribe, la poesía que maneja un lenguaje, la poesía además que puede y debe comunicar, porque un poema, tú puedes escribir mis poemas, pero si los poemas no le llegan a la gente, estás perdiendo tu tiempo, ¿no? A mí me alegra mucho, hace poco una muchacha me escribió una breve nota hablándome de un libro mío de poemas y diciéndome que la había inspirado de tal manera, pues que la había salvado de esta cuarentena, la había salvado del encierro porque había encontrado en mis poemas como un asidero, ¿no? Como una gran inspiración. Entonces, eso para uno es muy importante. Es decir, que para lo que uno es motivo de inspiración, pues sea motivo también de inspiración para los demás, que el mensaje poético pueda llegar a los demás. Huella. Llegas como la vibración de un eco, caracol en el agua, leve paso del mar por la endija del tiempo. Llegas imperceptiblemente cuando los años te habían desdibujado. ¿De dónde? ¿De qué lugar emerges vivamente y te impones como huella indeleble en mi memoria? Cuando yo era muy joven, yo tenía, joven no, niña, tenía una gran afición por la lectura de algunos poetas y alguien me presentó un poema de Pablo Neruda que se llamaba La carta en el camino de Pablo Neruda y francamente yo me embelecé con ese poema, lloraba con el poema. Mi primer gran amor entonces fue Pablo Neruda, toda la obra de Neruda. Después la estudié, después escribí sobre algunos libros como Residencia en la Tierra, tengo un trabajo sobre Residencia en la Tierra, El canto general, las alturas de Machu Picchu, sobre las alturas de Machu Picchu hice yo un trabajo interesante, ese fue dijéramos que mi poeta inicial. Obviamente los poemas de mi papá, con los poemas de mi papá pasaba una cosa curiosa y es que cuando yo leía sus poemas de él, yo me identificaba con ellos, sin escribir nunca, porque nunca traté de copiar ni de escribir como mi papá, yo me identificaba con el sentimiento que brotaba de esos poemas, de manera que yo los entendía y los gozaba plenamente y me entusiasmaban plenamente. Hay otro poeta que me influyó, que admiro mucho, que todavía recuerdo algunos poemas,
Alguna vez en la más larga noche de mi espíritu, soñando con la misteriosa, profunda Inglaterra. Germán Pardo García, que es un poema olvidado y maravilloso porque tiene una temática, tiene un misterio. Pues también Jorge Guillén, el poeta del ser, el poeta de la generación del 27, Jorge Guillén, me interesó mucho. Jorge Rojas, la poesía de los piedraceristas, Eduardo Carranza. Regresar es saber que nunca se regresa, que vamos tiempo abajo hacia el olvido. De esos poemas un poco surrealistas, reflexivos, un poco misteriosos, ese Carranza me encanta. La poesía francesa, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, tantos poetas, Walt Whitman, por ejemplo, Walt Whitman, gran poeta. Si uno se pone a pensar cuál es la influencia directa de tal y tal poema, no, es como una mezcla, como una atmósfera de toda esa poesía que uno va como recibiendo, como asimilando a través de los años, de las lecturas. Vivo leyendo poetas, revisando poetas. Un día me gustan estos, otro día me gustan más estos otros. Cambio frecuentemente porque eso, yo no sé, la poesía a veces es como un espejismo, unas veces la entiende uno de una manera, después con el tiempo en una otra lectura la entiende de una manera diferente, cosas que yo no apreciaba ahora las aprecio y lo contrario, es muy difícil, la poesía tiene como un movimiento, como un ritmo que tiene que ver un poco también con los estados de ánimo de uno, cuándo la lee, en qué momento la lee, si la lee en un momento de tristeza, en un momento de alegría, en un momento de calma, todo eso influye, ¿no? Es curioso, ¿no? La manera como el lector percibe la poesía de maneras diferentes, ¿no? Pero hay poetas que son enormes en Colombia. El León de Grave me ha gustado muchísimo. Y poemas de poetas no muy conocidos, pero que de pronto tienen un poema por allá que es maravilloso, que me gusta mucho. Matilde Espinosa me gusta. De Dora Castellanos hay algunas cosas. Hay mil formas poéticas, mil maneras de expresarse. Y yo procuro estar siempre como una manera de hacer un ejercicio de reflexión sobre la propia poesía y sobre la poesía de los demás en una permanente lectura, ¿no? En un permanente contacto con la poesía. Un poema que se llama Inagotable. Deshabitada, ausente del lugar acostumbrado, enclavada en un tiempo indefinido, así me siento en esta noche. No quiero saber más de las fugas perpetuas, de las claudicaciones. Me erijo en el recuerdo y busco mi lugar en la cambiante forma de las cosas, porque ahora la noche se perfila en su mudez pesada, donde queda temblando el pulso de las horas, y mi deseo habita esa región innominada que se quiebra por dentro en mil pedazos. Entonces no puedo desprender la dura costra de los años y soy solo el fluir de mi conciencia, debatiéndose sola entre la nada. Quiero decirle que la poesía de la mujer durante muchísimos años estuvo muy olvidada, muy olvidada. Hay algunos autores como Eddie Torres, por ejemplo, Eddie Torres, un gran lector, un gran intelectual, que se tomó el trabajo de sacar una antología de poesía de la mujer cuando nadie creía en las poetas mujeres. Hay unos 2 o 3 autores más que se preocuparon por sacar esas antologías, porque diga usted que en los años 70 y en los años 80 no había sino una sola poeta que era María Mercedes Carranza y no se conocía o no se apreciaban a las otras poetas. De pronto Andrés Holguín sacó algunas poetas más que eran Paula Gaitán, María Mercedes, Matilde Espinosa de Pérez, Maruja Vieira, Dora Castellanos, pero muy tangencialmente. Llegó un momento en que hicimos un grupo de mujeres en donde pensamos, no, vamos a divulgar la poesía de la mujer. Y comenzó a divulgarse la poesía de las anteriores y de las contemporáneas. Y eso ha sido una cosa maravillosa porque todas de común acuerdo dijimos, tenemos que sacar muchos nombres adelante de mujeres muy valiosas que están escribiendo ahora una poesía que no se conoce, que no se aprecia. Entonces comenzaron a salir las antologías de mujeres. Me acuerdo una señora Teresa Rosso, ya murió, vivía en Estados Unidos y sacó una muy importante antología de mujeres. Y tenemos que pensar en Roldanillo, en Águeda Pizarro, que se ha encargado de hacer unos recitales en el Museo Rayo que son verdadero espectáculo. Van más de 200 poetas a ese museo todos los años a hacer recitales y van campesinas, van empleadas del servicio, van profesoras, van todas las mujeres que quieren y que han querido escribir poesía y que pueden hacerlo, y allí se han descubierto valores extraordinarios en esas poetas, de manera que nunca como ahora en estas épocas, se ha hecho tanta difusión de la poesía de las mujeres. Estamos en una época de divulgación de la poesía femenina y ya eso ya no es ningún misterio. Eso ya no es ningún misterio. Creo que la tarea se ha hecho bien y las mujeres están divulgando muy bien. Calles en la noche. Hay tantas calles en la oscuridad.
calles que se entrecruzan en el destino de esta noche, en el delirio de esta noche. Hay tantas calles donde quedan los pasos del recuerdo, de lo que quedó inconcluso para siempre, de lo que nunca pudimos retener. Hay tantas calles a donde quizás nunca volvamos en este trajinar por el mundo, en esta insaciable búsqueda que nos trae y nos lleva muchas veces sin rumbo. Hay tantas calles donde solo la lluvia copia las últimas luces del crepúsculo, el último, el postrer olvido. Me ha interesado también escribir sobre algunos autores y tengo alrededor de unos 40 o 50 estudios, ensayos sobre diferentes autores. Me ha interesado mucho la poesía de Dulce María Loinás. Se me había olvidado nombrarla. Dulce María Loinás, la famosa poeta cubana, ganadora del premio Cervantes. Es una poeta extraordinaria y sobre ella he hecho un trabajo que presenté, por cierto, en Marruecos, justamente en un festival, encuentro de poetas mujeres de todo el mundo, una cosa extraordinaria, 200, 300 mujeres de todo el mundo, hasta de Nueva Guinea, del África. Bueno, una maravilla de encuentro. Ahí presenté mi trabajo sobre Dulce María Loinás, algunos autores colombianos, Rogelio Chavarría, David Mejía Villa. He trabajado sobre algunas mujeres poetas, he trabajado sobre Meira del Mar, sobre Matilde Espinosa, que fue, por cierto, muy amiga de la casa, fue una entrañable amiga de la casa, poeta. He trabajado sobre Alejo Carpentier, sobre algunas figuras importantes de la literatura hispanoamericana, especialmente Alejo Carpentier, que me ha interesado mucho el tema de la identidad latinoamericana, el tema de América también me ha importado mucho. En su novela Los Pasos Perdidos, tengo algunos trabajos sobre Neruda, es decir, varios estudios que pues me quedaría un buen rato hablando sobre ellos, que pienso publicar, todavía no he publicado, pues están regados en periódicos, en revistas culturales. Tengo que sacar, pues, ojalá sea pronto, un libro con todos estos ensayos míos. Despedida. Este silencio, como gota de lluvia, como palabra oculta y concluida 1000 veces. Este silencio, pájaro, rama, frío, hielo que desata una tormenta, territorio inhóspito donde tú y yo nos despedimos.